Muy bien, buenas noches, queridos estudiantes. Ahí veo que está conectada Andrea, Anel, Blanca, Jocelyn, Carla, Luisa, Mirna y Ovidio. ¿Cómo les va? Buenas noches, licenciado. Casi no le escuché a Andrea, pero buena noche. Gusto de saludarles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién? Blanca. Ujú. Buenas noches. Buenas noches, serví el cafecito. Carla, buenas noches. Muy bien. Gusto saludarles. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Qué bueno saludarles a todos y a todas. Y aquí ya iniciando nuestra tercera y penúltima jornada, pero siempre con muchas ganas y con mucho gusto, ¿verdad? Buenas noches, Jocelyn. Ahí veo que está ahí saludando también. Pues vamos al tercer proceso de la conferencia, recordándoles que cualquier duda o cualquier comentario, pues hay tiempo para que interactuemos y la pasemos lo mejor posible, ¿verdad? Y sobre todo, pues, que haya buen aprendizaje. Revisando sus foros, pues algunos me ha gustado bastante que han compartido casos y todo eso, pues recomiendo lo lean todos porque nos enriquece. La verdad que es sumamente enriquecedor todo esto. Vamos a continuar con nuestro tema de herramientas para la productividad y en esta ocasión, pues en esta unidad 3, esperemos que al concluirla, pues ustedes puedan definir lo que es el pensamiento sistémico en función de la productividad. Am, por ahí alguno de ustedes, creo que no se ha conectado, pero mandó su caso donde adjuntó un documento de pensamiento sistémico y eso me gustó mucho, ¿verdad? Porque creo que es una disciplina poco conocida, pero que está tomando mucha beligerancia y, por ejemplo, la universidad hace unos 20 años implementamos estos temas y sé que hay otras universidades que hoy por hoy pues están ya siguiendo ese norte. Así que esperemos que definamos el pensamiento sistémico en función de la productividad, que demostremos nuestra capacidad para analizar dinámicamente un sistema y también que seamos capaces de estructurar un documento basado en algún subtema de un libro de pensamiento sistémico que ya les voy a comentar. Antes de seguir, ¿alguno de ustedes había escuchado el concepto de pensamiento sistémico? ¿O es algo nuevo para todos? Bueno, pareciera que sí es algo relativamente nuevo. Entonces hablemos un poquito de la historia, ¿verdad? Vamos a ir así bastante breves, pero el pensamiento sistémico surge como una escuela. Allá por los años 50 había un experto que era el doctor Forrester. Él es el primero que formula algunos modelos matemáticos que llevaban a analizar y llevan a predecir problemas dentro del contexto de un sistema. Entonces a este campo técnico él le llamó dinámica de los sistemas, que en pocas palabras lo que significaba era que todo sistema no es estático, todo sistema es dinámico. Y entonces esa teoría formal empieza a sustentar ese enfoque del pensamiento sistémico. Y fue así como 20 años después, el doctor Peter Senge, o Senge le dicen algunos, ahí por los años 70, años 80, surge como un gran pensador de la administración moderna. Y lo simpático es que él era discípulo del doctor Forrester. Yo creo que Forrester es el precursor de lo que es la fiabilidad. La fiabilidad es la ciencia
que identifica, estudia, analiza las fallas en los procesos productivos y busca soluciones matemáticas para eliminar esos problemas. Entonces, el doctor Senge crea un paradigma. El paradigma es un esquema mental, y a ese esquema mental él le llamó pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico, como les decía, es una disciplina, y como disciplina tiende a convertirse en una ciencia. Y el doctor Senge nos habla en primera instancia de la organización inteligente. Antes de platicar de ello, ¿ustedes creen que trabajan en organizaciones inteligentes o no? ¿Quiénes de ustedes creen que trabajan en una organización inteligente? Ah, Carla dice que sí. Muy bien, Luisa dice que también. Ahora, ¿por qué creemos que trabajamos en una organización inteligente? ¿Verdad? Senge dice que una de las características más importantes de una persona, de una organización inteligente es la capacidad de aprendizaje. Ah, pero, ¿qué será la capacidad de aprendizaje? La capacidad de aprendizaje es nuestra predisposición, porque usted puede tener un cociente intelectual superfluo. Usted puede tener un cociente intelectual quizás que supera a Galileo o Albert Einstein, pero ¿y si no lo utiliza? Entonces, uno debe desarrollar capacidad de aprendizaje. Buenas noches, Axel. Ahí vi que dio buenas noches. Qué bueno que nos escuche. Pero volviendo al tema, entonces nosotros tendremos capacidad de aprendizaje. Si nosotros desarrollamos nuestra capacidad de aprendizaje, pues obviamente participamos de esa organización inteligente. En el pensamiento de Peter Senge, él nos dice que la organización inteligente es un ámbito o un ambiente, ¿verdad? Es un lugar donde la gente a todo nivel, porque a veces pensamos solo en la gente operativa, pero esto no es un hágase y cúmplase de arriba a abajo, es un hagamos y cumplamos de arriba hacia abajo, porque la idea es que todo mundo descubramos continuamente cómo vamos creando nuestras realidades y cómo podemos modificarlas. Nosotros podemos modificar nuestras realidades. Por ejemplo, cuando ustedes implementan un proyecto en su organización, implementaron el proyecto y el proyecto ocasiona un cambio en la organización. Por supuesto, es un cambio para mejorar. Y entonces, al implementar el proyecto, usted sustituye o implementa cosas que nunca se hicieron. Y entonces va creando una nueva realidad y modificó la anterior. Es algo así como, por ejemplo, usted sabe que el ejercicio es importante para su vida, pero nunca hizo ejercicio. Y de repente decide mejorar su calidad de vida. Y entonces va a un gimnasio o empieza a hacer ejercicio por su propia cuenta, compra su aparato y, y entonces usted empieza a modificar su propia realidad. Entonces usted va a ser una persona inteligente porque sabe que está implementando cosas que ayudan a mejorar, en este caso, su calidad de vida. La organización pasa lo mismo. Usted, con su tipo de trabajo, puede hacer implementaciones que provocan mejoras o provocan innovaciones en la organización. Y en ese sentido, la organización se va volviendo más inteligente. Ahora, cuando hablamos de pensamiento sistémico, tenemos que hablar del lenguaje lineal versus el lenguaje circular. Lamentablemente, un alto porcentaje de organizaciones en Guatemala y en muchos países se quedan estancadas en el lenguaje lineal. ¿Qué es el lenguaje lineal? El lenguaje lineal es traducir una visión de causalidad. Por ejemplo, causalidad implica si yo hago X situación, voy a provocar Y resultado. Un ejemplo, usted agarra una jarrilla y enciende la estufa y pone a hervir agua. Entonces usted pone a hervir agua, entonces el resultado ¿cuál va a ser? Agua hirviendo. Entonces usted ya sabe que a 99.9 grados centígrados el agua está hirviendo. Muy bien. Ahora, hablamos de que el lenguaje circular se enfrenta al lenguaje lineal. El lenguaje lineal es causa-efecto. Por ejemplo, si usted se baña todos los días, es una persona higiénica. Entonces, el baño X causa un Y resultado, persona higiénica. Pero podemos mejorar eso.
Sí, el lenguaje circular es el lenguaje de la realimentación, de la mejora continua. Entonces usted en este lenguaje enfatiza la realimentación. Por ejemplo, el ser humano. ¿Qué pasa si usted el agua hervida la deja en la estufa y se le olvidó? Cuando siente ya no encuentra agua hervida, encuentra se le evaporó el 90% del agua y si dejó más tiempo resultó que la jarría tal vez hasta se le funde. Bueno, entonces el ser humano ha inventado, por ejemplo, algunos aparatos, por ejemplo en las estufas, inventaron una especie de tester donde usted sabía que el agua iba a hervir en 20 minutos, pues entonces programa ahí los 20 minutos, que va a cocer unos huevitos duros y se hacen en 8 minutos a tal temperatura, entonces usted programaba su respectivo tester, ¿verdad? Y entonces el resultado era que el mismo aparato le avisaba y ahí entonces ya hay lenguaje circular, porque en base a la experiencia anterior usted mejoró un proceso. Igual pasa con el ejercicio. Bueno, usted empieza a ir al gimnasio y va mejorando su constitución, pero ya no se queda solo en ir al gimnasio. Usted enfatiza la realimentación, la descripción y dice, bueno, para tener una salud integral tengo que alimentarme bien. Entonces va con el especialista para que le dé una dieta. Y entonces ahí usted enfatizó su propia realimentación. Entonces, el lenguaje circular es el lenguaje de la mejora continua. No sé si ahí está en el concepto o hay alguna duda. No tenemos dudas. Vamos claritos. Por ejemplo, en calidad total se habla de la mejora continua. La mejora continua sostiene una base que dice que no importa qué también esté haciendo algo, siempre va a haber una mejor manera de hacerlo. Y entonces eso es sinónimo del lenguaje circular. La mejora continua es la búsqueda constante de la excelencia. Entonces, cuando hablamos de pensamiento sistémico, pues uno debe aprender a desarrollar su propio dominio personal. ¿Y qué entendemos por dominio personal? Bueno, el dominio personal va ligado a lo que es la organización inteligente y las personas inteligentes. Implica la capacidad y la noción que uno tiene por superarse. Por ejemplo, el dominio personal implica que hay áreas que usted tiene débiles en su vida o hay áreas que usted quiere fortalecer, entonces usted se entrena, se capacita para desarrollar conocimiento, experiencia y en ese sentido ir creciendo como persona. Entonces, por ejemplo, usted quiere saber quién es, qué quiere en su vida, qué es capaz de hacer. Entonces, en base a esos planteamientos, usted descubre que debe aprender a reconocer, en principio, sus capacidades. Pero recuerden que usted no está solo. El dominio personal no es potestad solo suya. El dominio personal es potestad aún de las personas que lo rodean. Así como usted puede superarse, sus hijos también. Así que usted como jefe, como gerente, como supervisor, puede superar sus colaboradores también o sus propios colegas. Entonces, el dominio personal es esa disciplina del pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico es el resultado del desarrollo de 4 disciplinas. Una, el hecho de precisamente de que usted desarrolle su propio dominio personal y fomente el desarrollo del dominio personal de otros. Dos, que usted desarrolle la capacidad de tener una visión, pero también de compartir las visiones, porque usted no está solo en la vida. Así como usted comparte su visión, debe hacer partícipe a la gente de una visión, por ejemplo, una organización. La organización que tiene una visión de calidad debe aprender a compartir esa visión con sus colaboradores. Y es una disciplina, pues la gente típicamente se concentra en su propia persona, en sus ideas, sus proyectos, sus metas, su visión, pero muchas veces no sabe compartirla en el entorno de que hay una visión no solo personal, hay una visión de equipo, hay una visión de organización. La otra disciplina es el trabajo en equipo. Hay que aprender a trabajar en equipo. Es muy fácil decirlo, es muy complejo desarrollarlo. Trabajar en equipo, implica desarrollar
las ideas de todos, aprovecharlas, seleccionar las mejores, y sobre ese contexto, el equipo, al seleccionar un proyecto, una problemática a solucionar, entonces el equipo empieza a recopilar datos, a tomar decisiones, a tomar acciones por consenso. Y en ese sentido, pues el trabajo en equipo va dando resultados a nivel personal, a nivel de equipo, a nivel organizacional. Entonces, cuando desarrollamos el compartir visiones, el dominio personal, el trabajo en equipo, llegamos a otra disciplina que es los modelos mentales. Todas las personas tenemos nuestros modelos mentales que son provocados por arquetipos, por paradigmas que vamos desarrollando a lo largo de nuestras vidas. Pero muchos de esos paradigmas, de esos esquemas mentales, a veces hay que compartirlos, a veces hay que sustituirlos por otros. ¿Cuándo debo sustituir un esquema mental? Cuando mi esquema mental me impide una oportunidad de mejorar. Por ejemplo, algunos de ustedes usaron máquina de escribir. Cuéntenme, ¿algunos usaron máquina de escribir? Ah, pues Luisa dice que sí, Carla Sí, dice que también, Jocelyn, Mirna, bueno, hay varios, yo pensé que iban a ser pocos. Sí, yo Por lo también. menos no me voy a sentir viejito, Anel también. Bueno, ¿algunos de ustedes todavía utilizan máquina de escribir? ¿Quiénes de ustedes utilizan máquina de escribir? Anel ya no, Mirna tampoco, bueno, yo tampoco. Pero como yo soy agradecido, todavía tengo guardaditas mis máquinas de escribir. Blanca y tampoco. Pero sí las guardaron o las tiraron. ¿Las guardaron o las tiraron? Yo tengo mis dos maquinitas portátiles ahí guardaditas. Pero obviamente las tiraron, dice Luisa. Qué bárbara. Bueno, el, la máquina de escribir, bueno, ese era un esquema mental en esos dorados tiempos. Bueno, Blanca la conserva, ahí se ve. Jocelyn la guarda, así, y no lloran cuando la vuelven a ver. Trae recuerdos, trae nostalgia. Pero Jocelyn también, Blanca ya no. Bueno, entonces lo interesante de esto es de que obviamente si yo voy a realizar un proyecto, voy a hacer un trabajo en la universidad, ya obviamente solo que la emergencia fuera mucha, utilizaríamos la máquina de escribir, pero no, pues va a su computadora personal. Pero para ese cambio tuve que modificar un esquema mental. Por ejemplo, yo recuerdo en una época teníamos mucha gente la idea de que la computadora era la nueva máquina de escribir de las secretarias. Pero yo no sé si ustedes han escuchado el concepto de la globalización, cuando nos dice que la globalización es como grandes olas de destrucción creativas. Eso se le llama megatendencia. Le llaman grandes olas porque si usted en la mañanita se sienta a la orilla de la playa, ahí está tranquila o tranquilo porque la marea está baja. Pues usted se queda ahí sentado una hora o dos, tarde o temprano la marea va subiendo y lo va a mojar. Por eso dicen olas de destrucción. ¿Por qué de destrucción? Porque nos hacen cambiar esquemas. Por ejemplo, yo tuve que romper mi esquema mental de que la máquina de escribir que la computadora era la nueva máquina de escribir de las secretarias, porque me vi en la necesidad de preparar presentaciones, proyectos, etcétera. Y entonces, ¿quién de nosotros puede ser productivo hoy por hoy sin una computadora? ¿Hay alguno de ustedes que pueda ser altamente productivo hoy sin una computadora? Ninguno. Bueno, es muy complejo. Hoy por hoy, hasta en las plantas de producción, la gente usa equipos computarizados. La producción se programa muchas veces. Los controles estadísticos de proceso, por ejemplo, están automatizados. Y entonces, olas de destrucción y creativas, porque para enfrentar esos cambios tenemos que, obviamente, tener mucha creatividad, porque hablar del cambio es fácil, pero ejecutar el cambio no es fácil. Entonces, la tecnología, como dice Blanca, es más utilizada por hoy en las organizaciones.
Y algunos piensan que la tecnología sustituye al hombre. Entonces, si hay mucha tecnología, ¿quiénes se van a quedar trabajando? Los mejores. Los mejores. Esta carrera que ustedes están llevando es producto de la misma tecnología, ¿verdad? Sustituyendo una necesidad o satisfaciendo, mejor dicho, una necesidad, porque para algunos es muy complejo llegar a las aulas universitarias, entonces lo hacemos virtual. El, el pensamiento sistémico entonces es una disciplina que nos lleva a identificar y a desarrollar nuevos modelos mentales. Entonces, para ello tenemos que identificar nuestros paradigmas. Muchas personas piensan que tenemos que cambiar todos los paradigmas. Ese es un error. Yo debo cambiar los paradigmas que pueden restringir nuestra visión y que me van a impedir una oportunidad de cambio. Por eso hay que manejar adecuadamente nuestros modelos mentales. Por ejemplo, sus costumbres, sus tradiciones, sus creencias. Eso no tiene que cambiarlo, porque más bien debe cimentarlo, porque eso le da a usted una ética personal, una ética profesional, etcétera. E incluso nos ayuda a desarrollar una mejor relación interpersonal, etcétera, y a tener una mayor identidad. Entonces, hay esquemas mentales que lejos de cambiarlos tenemos que consolidarlos. Pero cualquier esquema mental que le impida a usted una oportunidad de mejora, cámbielo. Ese es el mensaje cuando hablamos de esta disciplina del pensamiento sistémico. Cuando se habla del pensamiento sistémico, pues uno debe identificar sus modelos mentales, identificar sus paradigmas, ¿verdad? En función de su visión, en función de su misión. Esperemos que usted y su organización pues tengan una visión, una misión, tengan políticas de calidad, ¿verdad? Entonces la visión compartida es una disciplina del pensamiento sistémico. Su visión personal en una organización debe tener conjunción con la visión de la organización. Las organizaciones de éxito buscan que la visión de las personas tenga algún grado de compatibilidad con la visión propia de la organización, para que vayamos en una sintonía. Y eso, dicen los expertos, es una fuente de inspiración, es una fuente de productividad, que obviamente va a impulsar a las personas a ser mejores. La visión compartida. ¿Por qué se dice visión compartida? Porque la visión no es única. La visión no es solo suya, ni es solo de su jefe, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de visión, tenemos que hablar de misión, tenemos que hablar de políticas de calidad. Una política de calidad, ¿qué significa? La política de calidad son valores, son principios, son normas que usted o la organización sigue para lograr sus objetivos organizacionales. Y las políticas de calidad son importantes porque usted sus metas, sus objetivos las puede lograr por diferentes medios. Pero hay medios lícitos y hay medios ilícitos. Si usted es una persona de calidad, si usted es una persona inteligente, su organización es inteligente, pues por consiguiente sus políticas de calidad establecen cánones lícitos, éticamente válidos para lograr sus grandes metas. Eso es básicamente. Por ahí Blanqui escribió algo en relación a esto y tiene mucha razón, ¿verdad? Que debe haber una compatibilidad entre la visión, la misión y los objetivos o políticas de calidad. Hablamos también que la otra disciplina vital es el trabajo en equipo. Los gurús de calidad, como el doctor Edward Deming, como el doctor Kaoru Ishikawa o el doctor Joseph Juran, tal vez los han oído mencionar algunos de ustedes, pues ellos coinciden en que la estrategia más poderosa que una organización puede desarrollar para incrementar la productividad, pues es el trabajo en equipo. Las organizaciones inteligentes invierten en entrenamiento del personal para que la gente aprenda a trabajar en equipo. Pues está comprobado que el equipo nos ayuda a optimizar el recurso más valioso que somos las personas. El trabajo en equipo ayuda a las personas a optimizar su recurso más valioso, que es el tiempo. Cuando usted optimiza su tiempo, de cajón usted optimiza otros recursos. En este caso, sus recursos, sus insumos, sus instalaciones, su energía, etc. Obviamente para ello la gente debe entrenarse. No pretenda que la gente haga cosas que no le hemos enseñado a hacer.
Muchos jefes cometen ese error, le exigen al personal que haga, que deshaga, que arme y desarme, pero no se plantean si las personas están en la disposición de hacer esto que les estamos exigiendo. Por eso el entrenamiento es tan importante. Hoy por hoy el aprender haciendo es una técnica que se utiliza mucho en los procesos de entrenamiento y capacitación del personal. Entonces, para generar pensamiento sistémico tenemos que desarrollar esas disciplinas que ya mencionamos. El compartir visiones, el dominio personal, el trabajo en equipo, los esquemas mentales. Cuando las personas en la organización desarrollan esas 4 disciplinas, entonces, por consiguiente, la gente genera pensamiento sistémico, que es la esencia de la 5ª disciplina. Ya cuando usted cambia el enfoque de su vida, de la situación normal de su vida, y usted hace acápite a lo que es la mejora continua. Entonces usted ya no se conforma solo con el proceso causa y efecto. Ya no es así se ha hecho toda la vida, sino que usted se compromete en buscar pequeñas mejoras o grandes innovaciones, porque el lenguaje circular está presente en los pequeños detalles como en los grandes detalles. Y eso nos lleva a hablar de lo que son la aplicabilidad de esa inteligencia en los negocios productivos, ¿verdad? Entonces, todo negocio productivo lo es cuando hace esfuerzos a través de su personal para incrementar la productividad, ¿verdad? Entonces, si tengo gente calificada, gente comprometida, gente con sentido de pertenencia, gente que sabe trabajar en equipo, gente que se involucra en los asuntos de la organización, vamos a tener gente comprometida y gente que da resultados. Y eso a la larga, pues es esa inteligencia de todo un negocio productivo. Y por consiguiente, una organización que tiene personal con esas características dispara la productividad. Recuérdense que productividad, en pocas palabras, es producir más con el menor recurso posible. Entonces, los modelos de negocio en el mundo globalizado, pues básicamente nos llevan a que la gente utilice poder para poder describir y clasificar un negocio. Pero poder no es aquí yo soy el jefe y yo mando. Manejar poder significa esa capacidad que tenemos para tomar decisiones, para influir positivamente en otros, etcétera. Como desde los directivos hasta el más humilde trabajador de la organización, exploramos todas las oportunidades, todas las posibilidades de desarrollo que tenemos en nuestro entorno. Y ese modelo de negocio, pues a la larga, convierte a toda organización en una organización inteligente. Cuando nosotros realmente hacemos partícipe a todo el mundo de los asuntos de la organización. Hay algunos ejemplos de modelos de negocio. Los expertos nos hablan, por ejemplo, del modelo de ladrillos y clic. No sé si los habían oído mencionar. Ese estilo de negocio, pues nos dice que el modelo va a integrar la presencia de la gente a todo nivel, así como fuera una línea de producción de productividad. Entonces, por ejemplo, se puede dar en tiendas, se puede dar en almacenes, se puede dar en diferentes contextos de negocio. Se le llama de ladrillos y clic porque es como ir construyendo sistemáticamente todo un contexto, digamos, es como ir de las partes al todo, ¿verdad? Por ejemplo, en una tienda, en un almacén, hay productos líderes, pero sistemáticamente se van implementando otros que pueda hacer que contribuyan al incremento de la rentabilidad del negocio. Entonces, eso es como incursionar de mejor manera en el mercado global. La semana pasada, por ejemplo, platicábamos un poquito de diferenciación, de diversificación. Y entonces este modelo tiene que ver un poquito con ese concepto, ¿verdad? Por ejemplo, hay negocios que usan modelos colectivos, ¿verdad? Tal vez sean las grandes corporaciones
Las grandes corporaciones manejan, por ejemplo, negocios, comercios, profesionistas a gran escala y no necesariamente hacen las mismas actividades. Eh, eh, Otras pues van complementándose. Por ejemplo, la Corporación Cementos Progreso, que es tan famosa en Guatemala y que se ha globalizado grandemente, pues ellos, su negocio direccional era la producción de cemento, pero ahora han incursionado en otros campos, ¿verdad? Por ejemplo, ellos ahora tienen algunas distribuidoras de materiales de construcción, ¿verdad? Entre otras muchas eh, diversificaciones del negocio y de esa manera pues ellos han ido compartiendo pues, sus recursos, la información interna, externa y van provisionando una serie de beneficios, tanto internos como externos. Eh, la alta tecnología incluso es parte de todo de este proceso, ¿verdad? Los modelos colectivos. Entonces, cada organización va desarrollando estos modelos según su necesidad, según su proyección. Um, Hay modelos de eliminación de intermediarios. Por ejemplo, hay muchas organizaciones que para producir utilizan una cantidad grande de suministradores o de proveedores. Entonces, algunas organizaciones han ido eliminando esto. Y entonces, en lugar de acudir a esos canales tradicionales, pues ellos van cambiando y van tratando muchas veces con el hecho de provocar organizaciones de una economía de pequeña escala. Entonces, se vuelven proveedores de ellos mismos, crean organizaciones dentro de la misma organización. Posiblemente un ejemplo puede ser McDonald's, ¿verdad? Que ellos tienen internamente y a gran escala y regionalmente tienen su proveedor, por ejemplo, de todo tipo de empaques, o tienen su proveedor de gaseosas, o tienen, por ejemplo, dentro de su cadena de suministros, han creado una infraestructura interna a fin de no tener proveedores, digamos, ajenos a la compañía o a la organización. Y eso les ayuda a minimizar costos, a ampliar su segmento de oportunidades de trabajo dentro de la corporación, pero particularmente minimizar costos. Y eso los lleva a ser más productivos, más competitivos. Bueno, hay organizaciones que utilizan modelos de ventas directas. Esto se ha puesto muy en boga en estos tiempos, ¿verdad? Por ejemplo, hay compañías que anuncian, venden productos sin tener una locación fija. Eso significa que, por ejemplo, no sé si ustedes han visto que ha proliferado mucho las ventas por catálogo. Entonces, ese puede ser un ejemplo de esto, ¿verdad? De las ventas directas. Entonces, usted ya no tiene que ir al almacén, ya no tiene que estar buscando un establecimiento, sino que algún proveedor ahí a la vecindad de su oficina o dentro de su misma oficina, ahí le muestra el catálogo, usted se interesa, lo pide y se lo llevan en un momento determinado. O como dice Luisa, ¿verdad? Las ventas por internet puede ser otro gran ejemplo de ello. Algunos todavía nos resistimos un poquito, ¿verdad? Pero eh, en mi caso, yo he tenido buenas experiencias de compras por internet, principalmente de ropa deportiva, como hago un poquito de carrera. Pero la muchachada, los millennials, ¿quiénes de ustedes son millennials? ¿Hay algunos millennials aquí? ¿Algunos jovencitos? ¿O ya estamos todos veteranos? ¿Verdad? Los millennials, ¿verdad? Pues, digamos, las últimas generaciones, pues ya crecen con estos esquemas mentales. Habemos otras generaciones que tenemos que adoptar estos nuevos esquemas mentales. A veces nos cuesta un poquito adaptarnos, a veces se nos facilita. Por ejemplo, ustedes posiblemente hacen muchas transacciones bancarias por internet. Ya vemos algunos que nos resistimos todavía a hacerlas, ¿verdad? Yo todavía no confío mucho en transacciones vía internet. O sea que en ese sentido tengo que romper un esquema mental. No me vayan a regañar. Bueno, entonces, ¿qué conclusión puedo darles yo de todo esto que estamos conversando esta tarde-noche? Hoy hablamos de la quinta disciplina. Dijimos que el gran precursor de esto es el doctor Forrester. Yo pienso que él es
realmente el precursor de una ciencia que es la fiabilidad. Y, y con él se dio aquella norma que dicen que a veces el discípulo supera al maestro, porque Peter Senge seguramente al crear la quinta disciplina, el pensamiento sistémico, basado en las experiencias con el doctor Forrester, seguramente superó al maestro, pero no lo desplazó, porque reconoce que el doctor Forrester es el precursor. Entonces la quinta disciplina es una estrategia. La estrategia es un camino a seguir. Y esta estrategia permite a la alta dirección, fíjense, a la alta dirección involucrar y comprometer al personal a todo nivel en los asuntos de la organización y a través del desarrollo de las 5 disciplinas. Realmente hay que desarrollar 4. Cuando las personas desarrollan el hábito del dominio personal, compartir visiones, los esquemas mentales y el trabajo en equipo, con esos 4 hábitos, la gente llega a la quinta disciplina. Y esa es básicamente la conclusión. Hay algunas organizaciones que están trabajando sus sistemas de calidad basados en este modelo del pensamiento sistémico, que en Guatemala pues aún está en pañales. A pesar de ello, quiero contarles que a Guatemala el doctor Senge ha venido un par de veces a compartir talleres, a compartir vivencias, a compartir esa visión del pensamiento sistémico. Y hay grandes corporaciones, hay grandes organizaciones que han adoptado esta disciplina para su desarrollo empresarial. Muy bien. Vamos a dar paso a un periodo de compartir opiniones, compartir ideas, pero también si tienen ustedes algunas inquietudes o preguntas, pues con mucho gusto estoy a sus órdenes para atenderlas en la medida de las posibilidades. Existe la última disciplina que es aprendizaje en equipo. Bueno, eso es parte de la quinta disciplina. La quinta disciplina, dijimos, está conformada por 4 disciplinas y una de ellas es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo implica aprendizaje en equipo, ¿verdad? El aprendizaje en equipo, pues, ¿qué implica? Implica que usted en principio aprenda principios, normas, aspectos que hay que tomar en cuenta para trabajar en equipo. Implica también que usted aprenda a manejar métodos para trabajar en equipo. Porque trabajar en equipo no es solo reunirnos. Trabajar en equipo implica preparar al personal para que se integre en pequeños equipos que identifican problemas, identifican proyectos y los solucionan. Entonces, y eso a eso se le llama aprendizaje en equipo, ¿verdad? Donde el equipo, usted propone ideas, el equipo toma el análisis de esa idea y por consenso el equipo decide con cuál de las 2 o 3 o 4 ideas que se plantearon se queda. Entonces el trabajo en equipo implica tomar decisiones por consenso. Entonces yo soy el líder del equipo, pero no necesariamente lo que yo digo se va a hacer. Se plantean las propuestas, el equipo analiza y el equipo por consenso toma sus decisiones. Entonces, el trabajo en equipo es apasionante, pero también es una estrategia que, como toda estrategia, toda filosofía, es muy fácil explicar, pero el gran desafío es implementarla y desarrollarla, ¿verdad? Entonces Blanca nos comparte esto y también nos comparte el hecho de desarrollar relaciones interpersonales apropiadas. Y bueno, pues sí, es parte de eso, porque el trabajo en equipo fortalece la comunicación efectiva, fortalece la negociación, fortalece la toma de decisiones y obviamente la relación interpersonal, porque miren, no es fácil que usted propone una idea que usted cree que es infalible, el equipo no la decidió y después usted tiene que apoyar la idea del contrario. Eso requiere madurez de equipo. Pero créanme, hemos tenido oportunidad de trabajar en organizaciones
y al cabo del tiempo la gente madura y la gente aprende realmente a trabajar en equipo y aprende a ser altamente productiva, porque el trabajo en equipo tiene la fortaleza de que usted con su equipo pueden realizar cosas que toda la vida la gente dijo debiéramos hacer esto, debiéramos hacer aquello, pero nunca lo hacemos. El trabajo en equipo ayuda a identificar proyectos, problemas y a proponer la solución de los mismos y a solucionar los mismos o a implementar los proyectos respectivos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿O está todo clarito? ¿Estará todo clarito? Carla dice que es vital que las 5 disciplinas se desarrollen como un todo, dice. Lo que pasa es que si usted quiere implementar la quinta disciplina, el pensamiento sistémico, el mismo no va a ser realidad si no desarrollamos las disciplinas que mencioné. O sea, por ejemplo, pensemos que logramos que el personal desarrolle la capacidad de aprendizaje, el dominio personal, y ahí lo dejo, no evoluciona. O logro que el personal identifique esquemas mentales que entorpecen su desarrollo y los enfrenta, pero ahí lo dejo, entonces no sirve. Esta estrategia es como el sistema de calidad, debe ser integral, ¿verdad? Por ejemplo, si no lo hago integral, se dan algunos resultados, pero son muy ramificados, muy acéfalos, no es integral. Entonces, si yo quiero lograr el pensamiento sistémico, ahí sí que sistemáticamente debo fomentar el desarrollo de mi personal en cuanto a esas disciplinas. Lo sistémico, ¿qué implica? Lo sistémico no es sinónimo de sistemático, pero sí es parte de, ¿verdad? Por ejemplo, lo sistemático es que usted realiza las cosas paso a paso, poco a poco. Lo sistémico implica cuando las personas lo conocen, lo entienden, llegan al corazón, creen en ello y luego lo aplicamos. Y lo aplicamos por convicción. Ahí ya estamos en la quinta disciplina. Cuando la gente ya por convicción trabaja en equipo, su dominio personal lo sigue desarrollando, etcétera, ¿verdad? Muy bien. Carla, Blanca, Jocelyn están bien activas. Qué bueno. A ustedes muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta o comentario? En Guatemala estamos todavía en pañales en esto, ¿verdad? Ah, bueno, Blanca nos pide que hablemos de las leyes del pensamiento sistémico. Bueno, las leyes del pensamiento sistémico, pues obviamente giran en torno a las 5 disciplinas y tienen que ver con lo que es el lenguaje, perdón, tienen que ver con lo que es el dominio personal. Por ejemplo, dentro del pensamiento sistémico, uno tiene que aprender, por ejemplo, el hecho de que hay decisiones que hay que tomarlas trabajando en equipo, ¿verdad? O, por ejemplo, el manejo de los problemas, ¿verdad? Muchas veces un problema que se le presentó hoy no es porque surgió en este momento, sino generalmente un problema es el resultado de semanas, meses o años que el problema ha estado y el problema, como no lo atacamos, se va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Entonces, el, yo creo que en la última sesión les voy a compartir un poquito de esto y con mucho gusto voy a preparar un material para que ustedes puedan leer un poquito en función de estas leyes, ¿verdad? Porque cuando hablamos de las leyes del pensamiento sistémico, pues sí, debiéramos invertir un tiempo pues relativamente largo, pero yo lo que recomiendo es en internet ustedes pueden buscar la quinta disciplina de Peter Senge y van a encontrar el libro. Y entonces bajen el libro, les recomiendo dar una leidita, es bien apasionante. Por ahí vemos, por ejemplo, una parábola de la rana herida,
que tiene que ver con las leyes del pensamiento sistémico. Por ejemplo, la parábola de la rana hervida es algo así como que las organizaciones muchas veces se acomodan, las personas también, nos quedamos en zonas de confort y no salimos nunca de ellas. Entonces, no evolucionamos. Por ejemplo, en la parábola de la rana hervida, lo que nos dice es, por ejemplo, si usted agarra una taza, un recipiente con agua hirviendo y echa ahí a una ranita, la ranita, pero en microfracción de segundo, salta y se va. Pero si usted pone a esa misma ranita en un recipiente y ese recipiente lo pone a fuego lento, como las ranitas tienen la capacidad por sus branquias de adaptarse a la temperatura, entonces se acomodan al ambiente y la temperatura va subiendo, va subiendo, va subiendo, pero la ranita ni cuenta se da y muere feliz. Murió bien cocinadita y no le dolió ni nada. Entonces, eso mismo le sucede a muchas organizaciones. Tienen problemas, pero ahí como no les afecta mucho, ahí los dejan estar, y cuando quieren despertar ya es muy tarde, porque ya el problema es incontrolable. O hay organizaciones que porque son líderes se acomodan en su zona de confort, se pasan meses y años diciendo que son los líderes y cuando despiertan de la realidad ya no son líderes. O algunas organizaciones desaparecen. Entonces, hay mucho que incursionar. Siempre de Peter Senge hay un libro que también lo pueden accesar por internet que se llama Cómo hacer el pensamiento sistémico. Y ahí van a encontrar ustedes cómo las leyes del pensamiento sistémico las identifica y las puede realizar algunas actividades para poder erradicar una serie de situaciones que no dejan que las organizaciones evolucionen. Muy bien, sí, sí, Anel. Anel pregunta si hay que usar el lenguaje circular en la quinta disciplina. Efectivamente, el lenguaje del pensamiento sistémico es el lenguaje circular. Por supuesto que necesito una base. Por ejemplo, usted aprende un método de trabajo y se acomoda a él. Y el método de trabajo es un estándar. Y entonces lo empieza a trabajar. Pero usted puede trabajar sobre él toda su vida. Y entonces usted se centró y se estancó en el lenguaje lineal, ¿verdad? Eh, Ese lenguaje lineal me estanca porque si usted, por ejemplo, trabajó 20 años en una empresa y sus procesos de trabajo durante los 20 años los hizo igual, su estándar no cambió. Entonces usted se estancó en el lenguaje lineal. Pero si usted aplica la realimentación, encuentra mejores formas de hacerlo, las va implementando, ahí entra el lenguaje circular. Entonces, hay una zona de confort porque uno debe disfrutar su éxito. Usted tuvo un éxito en su empresa, disfrútelo 2, 3 meses. Pues no lo va a pregonar toda la vida, ya nunca más tuvo un éxito, ¿verdad? Usted debe realimentarse y buscar más y mejores formas para seguir encontrando el éxito. Entonces el lenguaje circular es el lenguaje de la calidad, es el lenguaje de la mejora continua. No importa que también lo haga, siempre va a haber una mejor manera de hacerlo. Bueno, y ahí están el libro de la quinta disciplina de Peter Senge, ahí encuentra usted la parábola de la rana hervida. Hay otra parábola muy bonita que tiene que ver con los elefantes, que dice que usted agarra un elefante y si lo cuartea, lo parte en 8, no tiene 8 elefantes, ¿verdad? Es muy interesante, léanlo y podemos comentar, como siempre interactuemos. Muchos de ustedes escriben sus preguntas y yo con mucho gusto se las voy respondiendo, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Andrea, ¿todo bien? ¿Todo bien, Andrea? Anel, ¿cómo estamos? Ah, bien, muy bien, Andrea, gracias. Blanca, pues de activa, ¿verdad? Muy bien, Blanca. Qué interesante todo lo que nos escribe y aportan, ¿verdad? Todos. Blanqui, por ahí Blanqui hasta nos comparte ahí una serie de cositas
que vale la pena que ustedes también las lean, ¿verdad? Jonathan, ¿cómo estamos? Jocelyn. Ah, muy bien, Jonathan. Juan José. Jocelyn, muy bien. Qué bueno saber que están ahí despiertitos. No los dormí, ¿verdad? No los espero no haberlos dormido. Juan José, ¿todo bien? Carla. Sí, todo bien. Ah, excelente, Jocelyn, gracias. Luisa, ¿todo bien, Luisa? Y María René, por ahí anda. Sergio, a ustedes gracias, Sergio. María René, Mirna, muy bien, Luisa, gracias. Ovidio, María René, también gracias, Ovidio. Muy bien, licenciado, ¿qué lo estoy Mirna, escuchando? excelente, muy bien, gracias, Ovidio. A usted, Sergio, ¿todo bien? Bueno, pues como siempre, mucho gusto de saludarlos. Espero tengamos, Juan José, gracias. Espero tener el privilegio algún día de estos conocerlos, ¿verdad? De repente ahí vamos a ver si con el licenciado Axel organizamos una actividad con ustedes de Facti con ganas, para que ustedes también la disfruten. Aquí tenemos un proyecto de Facti con ganas. Ya van a saber de él un poquito y tenemos el privilegio de coordinar algunas actividades. Vamos a ver si para los que puedan venir, porque yo sé que la distancia y todo para algunos es limitante, pero para quienes puedan venir ahí vamos a organizar algo con el licenciado, y los que no puedan estar, pues de repente ahí nos ven, aunque sea en la pantalla, ¿verdad? Bueno, con el licenciado Axel estamos felices por el partido de anoche. No sé si ustedes están contentos o alguno está triste. Anel está feliz, va, está bien, Anel. Juan José también. Ah, fue suerte, dice Juan José. Bueno, que le valga a Juan José, le voy a bajar unos sus 20 puntos. Bueno, que miren, vaya, así estamos varios contentos. Tenemos varios fans, Axel. Bueno, un abrazo a todos y a todas, que tengan muy feliz noche, que Dios les bendiga mucho, y ya viene la Semana Santa, pues aparte de descansar los que puedan, pues también recordemos de hacer un poquito de ejercicios espirituales, ¿verdad? Con nuestras fiestas religiosas. Dios me los bendiga. Luis, gracias. Que tengan buena noche todos. Buenas noches, Carla, Andrea, Anel. A ustedes les agradezco también, ¿verdad? Su atención. Jocelyn, igual. Juan José, muchas gracias. Igual, feliz noche. Que descansen. Feliz trabajo. Mirna, muchas gracias. Igual a ustedes. Bueno, hasta la otra semana. Carlita, gracias. Feliz noche. Pásenla bien. Y hasta la próxima semana, Blanqui, gracias. Gracias a usted también. Ovidio, igual, feliz noche. Que descansen, ¿oyeron? Hasta la otra semana, y ahí estamos a las órdenes. Feliz noche, licenciado, feliz noche a todos. Igual, feliz noche.